El viento aullaba como una bestia enloquecida mientras Alexei Kuznetsov avanzaba por la tundra congelada, completamente solo, 71 grados bajo cero. Un frío capaz de matar en minutos. Este nómada siberiano de 52 años había dedicado su vida a recorrer las tierras salvajes de Yakutia, viviendo según las antiguas tradiciones de sus ancestros evenki. Sin equipo moderno, sin comunicación satelital, sin respaldo. Solo él, su trineo tirado por perros, y un conocimiento profundo de la taiga que había heredado de generaciones anteriores. Esa mañana había encontrado huellas extrañas cerca de su campamento temporal. Un oso pardo que debería estar hibernando vagaba desorientado, dejando rastros de sangre en la nieve. Algo andaba terriblemente mal. Mientras otros habrían ignorado las señales o llamado a las autoridades, Alexei sabía que en estas condiciones extremas, cada minuto contaba. La decisión estaba tomada, rescataría al animal él mismo, sin importar el riesgo. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Déjanos un comentario y cuéntanos si conoces historias de personas que viven en armonía con la naturaleza salvaje. Alexei había despertado antes del amanecer en Suchum, la tienda tradicional cónica hecha de pieles de reno que había montado la noche anterior junto a un bosque de alerces esqueléticos. El termómetro artesanal que colgaba de uno de los postes marcaba menos 70 grados. No era inusual para enero en Yakutia, pero sí peligroso incluso para alguien con su experiencia. Había avivado el fuego central, alimentándolo con trozos de madera seca que siempre llevaba en su trineo, y derretido nieve en su tetera ennegrecida para preparar té fuerte y oscuro. Sus 6 perros siberianos, acurrucados juntos formando una masa peluda de calor compartido, comenzaron a desperezarse cuando olieron que su amo estaba activo. Estos animales eran su familia, su transporte, su sistema de alerta temprana. Cada uno tenía su nombre y personalidad: Baikal el líder, Taiga la exploradora, Sayan el fuerte, Lena la rápida, Kolima el vigilante y Amur la sabia. Fue Taiga quien primero notó algo extraño. Sus orejas se irguieron bruscamente mientras olisqueaba el aire gélido, emitiendo un gemido bajo de preocupación. Alexei conocía ese sonido. Significaba que había detectado algo grande, algo que no debería estar allí. Salió del chum envuelto en su malitza, el abrigo tradicional de piel de reno con el pelaje hacia adentro que creaba una capa de aire caliente alrededor del cuerpo, y estudió los alrededores. La luz del amanecer ártico apenas iluminaba el paisaje blanco infinito. Entonces las vio, huellas masivas en la nieve fresca que había caído durante la noche. Huellas de oso, pero el patrón de marcha era irregular, errático. Se arrodilló para examinarlas más de cerca, sus dedos enguantados tocando el borde de una impresión. Sangre congelada manchaba algunas de las huellas. El oso estaba herido y se movía sin rumbo fijo, señal de confusión o desesperación. Durante más de 3 décadas recorriendo estas tierras, Alexei había desarrollado un respeto profundo por los osos pardos siberianos. Los consideraba hermanos mayores, espíritus del bosque que merecían reverencia. Ver a uno en problemas removía algo primitivo en su interior, un impulso de ayudar que trascendía la lógica de la supervivencia. Sabía que la mayoría de la gente lo consideraría una locura perseguir a un oso herido en estas condiciones, solo y sin armas modernas. Pero Alexei no era la mayoría de la gente. Pertenecía a una línea de nómadas que habían coexistido con estos animales durante milenios, aprendiendo sus patrones, entendiendo su comportamiento, respetando su fuerza mientras encontraban maneras de vivir en el mismo territorio. Regresó al chum y comenzó a prepararse metódicamente para lo que sabía sería una jornada peligrosa. Primero verificó su suministro de medicinas tradicionales, ungüentos hechos de hierbas siberianas recolectadas en verano, tinturas de raíces fermentadas en grasa de oso, vendajes hechos de tendones procesados. Luego revisó sus cuerdas de cuero trenzado, resistentes y flexibles incluso en el frío extremo. Su cuchillo de caza, forjado por un herrero yakuto según diseños ancestrales, estaba afilado perfectamente. No llevaba rifles ni pistolas tranquilizantes. Esas eran herramientas del mundo moderno, y Alexei había elegido vivir según los métodos antiguos. Su arsenal consistía en conocimiento, paciencia y un entendimiento intuitivo de la psicología animal que ningún manual científico podría enseñar. Empacó carne seca de reno, sabiendo que podría necesitarla para ganarse la confianza del oso herido.
Los animales hambrientos a veces respondían mejor a la comida que al miedo. Enganchó a sus perros al trineo ligero de madera curvada que había construido él mismo, usando técnicas transmitidas por su abuelo. Baikal ocupó su posición en el frente, sus ojos azules brillantes enfocados en el horizonte blanco. Alexei ató su bolsa de provisiones al trineo, aseguró las correas de su malitza, y con un silbido agudo que los perros conocían bien, iniciaron la marcha siguiendo las huellas del oso. El viento soplaba desde el noreste, cortante como cuchillas, creando remolinos de nieve que hacían difícil mantener la visibilidad. Pero las huellas eran lo suficientemente frescas y profundas como para seguirlas incluso con la nieve flotante oscureciendo parcialmente el camino. Los perros avanzaban con paso constante, sus cuerpos bajos contra el suelo, instintivamente minimizando la exposición al viento. Después de 2 horas de viaje, las huellas los condujeron hacia un área que Alexei conocía bien, un antiguo asentamiento minero abandonado desde los tiempos soviéticos. Estructuras de metal oxidado sobresalían de la nieve como esqueletos mecánicos, recordatorios de cuando los humanos habían intentado conquistar estas tierras inhóspitas para extraer sus riquezas minerales. El proyecto había colapsado décadas atrás, dejando solo ruinas peligrosas y contaminación residual. Era exactamente el tipo de lugar donde un oso desorientado podría buscar refugio del viento mortal. Las huellas se hacían más erráticas aquí, círculos confusos que indicaban que el animal había estado dando vueltas, buscando algo. Alexei detuvo el trineo y ordenó a los perros que se quedaran quietos. Necesitaba proceder con extrema cautela ahora. Un oso acorralado y herido era impredecible, capaz de atacar con velocidad sorprendente. Avanzó a pie, dejando a los perros atrás con una orden de espera. Sus botas de piel de foca se hundían en la nieve con suaves crujidos que trataba de minimizar. Cada sentido estaba alerta. Escuchaba cualquier sonido inusual sobre el constante aullido del viento. Observaba cada sombra entre las estructuras arruinadas, olía el aire buscando el aroma almizclado característico de los osos. Entonces lo escuchó, un gemido bajo, gutural, que venía de lo que parecía haber sido un almacén de herramientas. Las paredes de madera podrida apenas se mantenían en pie, el techo había colapsado parcialmente, creando un refugio improvisado del viento. Alexei se acercó lentamente, hablando en voz baja en el idioma evenki que sus ancestros habían usado para comunicarse con los espíritus del bosque. No importaba que el oso no entendiera las palabras, el tono era lo importante, calmado, no amenazante, respetuoso. Miró con cuidado a través de una grieta en la pared y su corazón se encogió ante lo que vio. Era un macho joven, probablemente de unos 5 años, con un peso que estimó alrededor de 300 kilogramos, debería estar en plena forma en esta edad, pero claramente estaba demacrado. Su pelaje invernal grueso no podía ocultar las costillas marcadas. La pata delantera derecha estaba severamente herida, hinchada y con una laceración profunda que sangraba intermitentemente. Probablemente había pisado algo metálico oxidado en estas ruinas, cortándose hasta el hueso. La herida estaba comenzando a infectarse, Alexei podía ver el tejido inflamado incluso desde la distancia. Peor aún, el oso mostraba signos de hipotermia avanzada, temblando violentamente, su respiración creando nubes de vapor que se congelaban instantáneamente en cristales que caían como nieve diminuta. Sin intervención, no sobreviviría 24 horas más, el desafío era monumental. Alexei necesitaba acercarse lo suficiente para tratar la herida, pero el oso en su estado de dolor y miedo lo vería como una amenaza mortal. No tenía tranquilizantes químicos. Sus métodos eran más antiguos, basados en paciencia y construcción gradual de confianza. Regresó al trineo y tomó varios trozos grandes de carne de reno, la mejor que tenía, grasosa y nutritiva. También preparó una mezcla de su ungüento medicinal más potente, hecho de hierbas antiinflamatorias y antisépticas mezcladas con grasa de oso que irónicamente había obtenido de un animal muerto naturalmente el verano anterior. Volvió al almacén y comenzó el proceso delicado. Colocó el primer trozo de carne a unos 10 metros de distancia del oso, retrocedió, y esperó, el viento aullaba. Los minutos pasaban como horas. La temperatura continuaba descendiendo mientras el sol débil alcanzaba su punto más alto apenas sobre el horizonte. Finalmente, el hambre superó el miedo.
El oso arrastró su cuerpo masivo hacia la carne, olfateándola sospechosamente antes de devorarla en 2 bocados enormes. Alexei colocó otro trozo, esta vez más cerca de donde él estaba sentado inmóvil en la nieve. Repitió el proceso durante más de 3 horas, acortando gradualmente la distancia. Hablaba constantemente en voz baja, un murmullo continuo de sonidos calmantes. Sus músculos dolían por mantener la misma posición, el frío penetraba incluso su ropa térmica tradicional, pero no se movía abruptamente. Finalmente, cuando el oso tomó un trozo de carne a solo 2 metros de distancia, Alexei supo que había ganado suficiente confianza provisional para intentar el siguiente paso. Lentamente, con movimientos que parecían ralentizados, extendió su mano con más carne, esta vez untada visiblemente con el ungüento medicinal. El oso dudó, olisqueando intensamente. El olor de las hierbas era fuerte, inusual. Pero el hambre y quizás algún instinto ancestral que reconocía las propiedades curativas de estas plantas lo empujaron a comer. Alexei observó con satisfacción cuando el animal consumió varios trozos medicados. Los compuestos antiinflamatorios comenzarían a trabajar desde dentro, reduciendo la hinchazón y el dolor, pero la herida externa necesitaba atención directa. Este sería el momento más peligroso. Con movimientos extremadamente lentos, Alexei comenzó a gatear hacia el oso, manteniendo contacto visual, hablando constantemente. El oso gruñó, advertencia clara, pero no atacó. Alexei se detuvo, esperó, ofreció más carne. Avanzó otro medio metro. Más gruñidos. Más espera. El proceso era agotador mentalmente, requiriendo concentración absoluta en leer cada señal del lenguaje corporal del animal. Después de lo que sintió como una eternidad, pero probablemente fueron 40 minutos, Alexei estaba lo suficientemente cerca para extender su mano lentamente hacia la pata herida. El oso lo observaba intensamente, todos sus músculos tensos, listo para reaccionar. Alexei tocó suavemente la piel alrededor de la herida, aplicando apenas presión. El oso se estremeció pero no retiró la pata. Trabajando con rapidez pero delicadeza, Alexei limpió la herida con nieve limpia, removiendo la suciedad y tejido muerto. Luego aplicó generosamente el ungüento, masajeándolo en los tejidos dañados. El oso gemía de dolor pero parecía entender que este extraño humano estaba ayudando, no lastimando. Finalmente, Alexei envolvió la pata con vendajes de tendón procesado, asegurándolos firmemente pero no tan apretados como para cortar la circulación. Era lo mejor que podía hacer sin equipo moderno. Pero el trabajo no había terminado. El oso necesitaba refugio mejor que estas ruinas para recuperarse, necesitaba calor constante y alimentación regular. Alexei tomó una decisión que sabía era arriesgada incluso para sus estándares. Llevaría al oso de regreso a su campamento. Pasó la siguiente hora reforzando el trineo con maderas adicionales que encontró en las ruinas, creando una plataforma más grande y fuerte. Convenció al oso, usando más carne como incentivo, de que subiera a esta plataforma. El animal estaba débil y parecía comprender que este humano era su mejor oportunidad de supervivencia. Los perros, cuando Alexei los trajo, reaccionaron con nerviosismo comprensible ante tener un oso gigante en su trineo, pero Baikal, el líder sabio, olfateó al oso herido y pareció entender la situación. Con la autoridad de su líder calmándolos, los otros perros aceptaron la carga inusual. El viaje de regreso fue lento y agotador. El trineo sobrecargado se hundía profundamente en la nieve suelta. Los perros tiraban con todas sus fuerzas, sus respiraciones creando nubes espesas de vapor. Alexei caminaba junto al trineo, hablando tanto a los perros como al oso, manteniendo a ambos calmados. Cada pocos cientos de metros debía detenerse para verificar que el oso permaneciera estable en la plataforma. La temperatura seguía bajando mientras la tarde avanzaba. El sol, que apenas había logrado aparecer, ya se retiraba nuevamente hacia el horizonte. La oscuridad en Yakutia durante el invierno profundo era absoluta, interrumpida solo por el brillo etéreo de la nieve bajo las estrellas y ocasionalmente las auroras boreales que danzaban en el cielo como espíritus luminosos. Alexei navegaba más por instinto y memoria que por visión, conociendo cada formación de tierra, cada grupo de árboles en este territorio que había recorrido cientos de veces. Llegaron al campamento cuando las estrellas brillaban con intensidad feroz en el cielo negro absoluto.
Alexei había preparado un refugio adicional junto a su chum, usando pieles extra y creando un espacio cerrado pero ventilado donde el oso pudiera descansar en relativa comodidad. Montó un pequeño fuego protegido cerca de la entrada, lo suficientemente cercano para proporcionar calor pero no tanto como para asustar al animal. El oso, agotado por el viaje y finalmente sintiéndose algo seguro, se acurrucó en el espacio preparado. Alexei le proporcionó más carne, toda su reserva restante de reno, sabiendo que él mismo tendría que cazar mañana para reponer sus provisiones. Cambió el vendaje de la pata, aplicando más ungüento, satisfecho al ver que la inflamación ya había comenzado a reducirse ligeramente gracias a las hierbas medicinales. Durante los siguientes 7 días, Alexei cuidó al oso con dedicación incansable. Cada mañana cambiaba los vendajes, limpiaba la herida que lentamente comenzaba a cerrar y sanar. Cazaba liebres árticas y ocasionalmente perdices nivales para alimentar tanto al oso como a sí mismo y a sus perros. El animal recuperaba fuerza gradualmente, su apetito aumentaba, el brillo volvía a sus ojos. La confianza entre hombre y bestia crecía cada día. El oso comenzó a seguir a Alexei con la mirada cuando se movía por el campamento, no con miedo sino con algo parecido a curiosidad o incluso afecto. Los perros, inicialmente cautelosos, aprendieron a ignorar al gigante peludo que compartía su espacio, entendiendo que no representaba amenaza mientras estuviera bajo el cuidado de su amo. Al 10º día, Alexei notó que el oso había comenzado a poner peso completo en la pata sanada. La herida se había cerrado limpiamente sin signos de infección. El animal había recuperado considerable masa muscular, su pelaje brillaba nuevamente con salud, era tiempo de la parte más difícil, la liberación. Alexei sabía que mantener al oso más tiempo sería cruel y peligroso. El animal necesitaba prepararse para la hibernación que ya había retrasado demasiado. Necesitaba encontrar su propio territorio, su propia cueva. Esa mañana, Alexei no ató la entrada del refugio temporal del oso. Dejó un último banquete de carne y luego se retiró a su chum, observando desde la distancia. El oso emergió lentamente, probando el aire, mirando alrededor. Vio a Alexei y por un momento largo, hombre y bestia se miraron directamente. Entonces el oso hizo algo extraordinario. Se acercó al chum, tan cerca que Alexei podría haber tocado su nariz. No había agresión en su postura, solo lo que parecía reconocimiento, gratitud quizás, si tal emoción era posible en un animal salvaje. Alexei extendió su mano lentamente y por última vez tocó la cabeza masiva del oso, sintiendo el pelaje grueso bajo sus dedos. Susurró palabras de despedida en evenki, bendiciones antiguas para un viaje seguro. El oso se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la línea de árboles. No corrió, no miró atrás, simplemente se alejó con dignidad hasta que su forma marrón se fundió con las sombras del bosque de alerces. Alexei lo observó hasta que desapareció completamente, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción profunda. Había salvado una vida sin tecnología moderna, sin instituciones, solo con conocimiento ancestral y respeto por la naturaleza. Semanas después, mientras Alexei continuaba su vida nómada a través de la tundra, ocasionalmente encontraba huellas frescas de oso en la nieve, algunas parecían del tamaño correcto para ser de su paciente recuperado. Le gustaba pensar que el oso estaba prosperando en algún lugar de estas tierras vastas, quizás encontrando finalmente una cueva adecuada para pasar el resto del invierno en sueño profundo. La historia se volvería parte de su repertorio personal, algo para compartir en esos raros momentos cuando se encontraba con otros nómadas en las estaciones comerciales remotas. Pero más que una historia, era un recordatorio de por qué había elegido esta vida difícil, viviendo según las antiguas costumbres en un mundo que cada vez más las olvidaba. En estas tierras extremas, bajo el frío mortal, todavía existía la posibilidad de conexión profunda entre especies, de entendimiento mutuo que trascendía el miedo. ¿Qué te pareció esta increíble historia de supervivencia y rescate? Déjanos tus comentarios sobre experiencias que hayas tenido con animales salvajes. Suscríbete para más aventuras desde los rincones más remotos del planeta.